Ronin. Capítulo 249. Así es como es Gran. El tiempo pareció detenerse cuando Midoriya miró a Eiko, de alguna manera atrapada en la última incursión yakuza del día, con cara de terror mientras ella permanecía atrapada en una de las tiendas cercanas. Como aquella noche en la montaña, oculto por Ua en un bosque maldito, todo se desconectó por un segundo. Midoriya simplemente miró a Mau, olvidando por completo a una Miruko que se acercaba por un segundo mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. Eiko. Ronin. Vigilantismo. Club de manualidades. No se mezclaba, no se suponía que se mezclara, no se mezclaba. La yakuza no estaba tan confundida como él, tambaleándose y confundida, así que cogieron esas armas suyas y le dispararon. Los primeros disparos pasaron silbando por su lado por suerte, uno apenas rozó el borde de su casco, antes de apuntar y clavar algunos directamente en él. El traje se quedó con la mayor parte del daño. Entre su gruesa superficie metálica y el kirk absorbente de energía, convirtió balas que deberían haberle atravesado en golpes de martillo que le golpearon de lleno, incluyendo golpear su costilla ya rota y romper otra. Luego otro. Sábana. Sentía como si su pecho ardiera, y su mente se llenaba de estática. Estaba en espiral, abrumado. Y, por primera vez en mucho tiempo, en shock. No por dolor, sino por el concepto de lo que estaba ocurriendo. Héroes y villanos parecían haberse unido para separarlos, Mao estaba siendo golpeado con su kirk inactivo, y Eiko estaba aquí, y en peligro. No había nada como una conexión personal que te recordara lo malo que era. Midoriya retrocedió tambaleándose, balanceándose sobre los pies mientras el último cargador se vaciaba y los yakuza comenzaban a recargar. No. Ahora no era momento de tambalearse. Sus ojos siguieron los de ella, apenas pudiendo ver nada más que seguir la forma de la cabeza. Ella le estaba mirando. Ella le miraba y tenía miedo. Todo el cuerpo de Midoriya se sentía entumecido, su propio entusiasmo muriendo en el acto. Con la boca abierta, la mano aflojándose en la espada, la postura vacilando mientras intentaba comprender lo que estaba pasando, y su mirada se movió. Su cabeza se desvió de la de él, del extraño hombre con una armadura extraña que corría hacia ella, a la yakuza tan cerca. Ella se estremeció aún más. Él la miró, sus ojos la siguieron mientras su fijación y el calor en su pecho crecían en respiraciones pequeñas, cortas y rápidas. La patada de Miruko golpeó a Ronin en el costado, derribándolo mientras el mundo empezaba a moverse de nuevo, cada vez más rápido, completamente desenfocado como una cámara rota, el mundo pasando a toda velocidad mientras él retrocedía tambaleándose. Miruko por fin había aprendido a enfocar en el que tenía la espada. Dijo algo pijo. No podía oírlo con toda la sangre retumbando en sus oídos. Todo lo que sabía, al echar un último vistazo a Eiko, era que no le importaba. Había una diferencia entre un hombre normal y alguien sin don. Miruko se lanzó para golpear a Ronin, habiendo aprendido por el tajo en su muslo que era peligroso ignorarlo. Quería derrotar a Yakuza Hunter, pero si quieres morir primero, dile. Ronin se giró hacia ella como un murciélago salido del infierno, pisando dentro de ella. Plantó los pies extremadamente cerca, espada en alto y cuerpo tenso. Respiró despacio mientras ella giraba en el aire, alineando la patada y luego golpeando su torso. Se sentía horrible. Ronin, preparado para la patada, se la comió. En vez de ser lanzado, fue presionado contra el suelo, pero listo, haciendo que Miruko se lanzara hacia atrás. Darle una patada fue como patear un trampolín. Había recibido daño, pero lo principal que pasó fue que Miruko de repente se lanzó de vuelta, con la espada de Ronin persiguiéndola de cerca. En el momento en que la pateó, su espada bajó, tanto por su propia fuerza como por el doblado por la patada. El golpe le rozó la pierna, arañándola de nuevo y haciendo que sangrara más. Después de eso, Ronin se volvió hacia la yakuza entre él y los grandes almacenes, comprobando el color de su espada y luego enrollando un enorme tajo lateral, activando a Muramasa. Una gran ola roja salió disparada del columpio, golpeando a los yakuza y pasando para estrellarse contra los grandes almacenes más allá. Desafortunado, pero tenía cosas mejores en las que centrarse. Cuando un humano normal entra en un estado de vida o muerte, su kirk podría evolucionar, se podría decir. El cuerpo, al darse cuenta de que está a punto de morir, explora caminos que nunca antes había tenido.
No está garantizado, nunca puede pasar a la mayoría, pero con suficiente repetición, está garantizado que ocurrirá. Mierda, mierda. No te muevas. Los yakuza, pareciendo intuir su inminente perdición, habían intentado acercarse a los civiles, para cubrirse, para rehenes, no importaba. No llegarían tan lejos. Se movió más rápido, abalanzándose sobre la yakuza más cercana y clavando la hoja plana en el lateral de su cráneo. El siguiente apuntó con su pistola la cabeza de Ronin y disparó, la bala golpeando el lateral de su cabeza y obligándole a girar la cabeza. Su cuello y cabeza se tensaban, algo crujía incómodamente mientras el mundo destellaba, y al momento siguiente recibió una segunda bala y retrocedió tambaleándose mientras atacaba su espada. Alcanzó al último criminal por el brazo y le dejó un corte profundo. Pero para los Sindon. Y entonces una segunda bala pasó silbando cerca de su cabeza, y la tercera le golpeó el hombro, y la cuarta volvió a volar alto antes de que una quinta, sexta y séptima le alcanzaran en el torso antes de que el chorro saliera alto, saliendo disparado hacia el supermercado y rompiendo algo. Ronin tambaleó, el mundo parpadeando de nuevo mientras un dolor recorría su cuerpo un segundo después, sus nervios y cerebro procesando los impactos un poco separados. Pero se mantuvo en pie. Desde esa postura, Ronin se lanzó contra la siguiente, cortando su espada para apartar la pistola del siguiente y luego arañándose la cara. Las garras metálicas arañaban la carne por los ojos, cegándolo mientras Ronin lo derribaba. El yakuza tambaleaba, apenas se mantenía en pie cuando Ronin le agarró del cuello y le golpeó la sien con el pomo para dejarlo caer, pero fue el primero en caer por un disparo en la espalda cuando uno de los otros yakuza volvió a abrir fuego. Las dos siguientes balas impactaron en el yakuza mientras caía, luego las siguientes tres impactaron en Ronin. Uno fue desviado accidentalmente por su espada. Otro golpeó sus garras. Uno rozó por poco su codo, haciendo que su brazo se moviera y le hiciera disparar en el centro del cuerpo, haciendo que algo se rompiera en su pecho. Su chaleco antibalas se estaba rompiendo. Hoja. Cuando los Sindon quedan acorralados, no reciben un aumento de poder. Cuando su rabia se apodera de ellos, no se endurecen. No se hacen más fuertes, ni más rápidos, ni más listos. De hecho, se vuelven más tontos, teniendo más dificultad para concentrarse, lo que normalmente dificulta la supervivencia en vez de más fácil. Midori ya sabía todo eso. Definitivamente podía sentir todo eso. Porque, joder, los disparos eran una perra. No es de extrañar que Kaminari se destrozara a sí mismo. Kaminari. Ronin se detuvo un segundo tras recibir un disparo. Kaminari. Kaminari había hecho exactamente eso. Se había emocionado demasiado, se había metido en líos, ¿y qué había hecho? Mirando a su alrededor, la yakuza ni siquiera había alcanzado a los civiles todavía. Estaban demasiado concentrados en él. Pero lo había hecho. Golpeó a los civiles con Muramasa porque se impacientó. Se descuidó. Esto no era eficiente. Esto no era bueno. Bajo la máscara, Ronin exhaló, intentando despejar la mente, pero estaba nervioso. Quería arremeter con fuerza, volver a atacar, pero ¿a dónde le había llevado eso? ¿Cómo tenía la cabeza? Náuseas leves, probablemente conmoción cerebral. ¿De dónde sacaba esa pelea? Ronin empuñó su espada con las dos manos, cuadrando su postura mientras miraba al siguiente yakuza, el que estaba dispuesto a disparar a sus amigos para conseguir un golpe al vigilante. Ya, los otros yakuza se estaban posicionando, acostumbrándose a rociar. Una pequeña inspiración, luego una lenta exhalación. Salvar civiles no era su especialidad, pero al verlos, asustados, algunos alterados, pero siendo destrozados por su propio ataque de onda de energía, necesitaban lo mejor de él. No solo Eiko, todos ellos. Apretó los dientes y luego mostró su espada, alzando la voz por primera vez desde que trató con Mao. No tengas miedo. Hay un héroe aquí. Era deliberadamente una llamada a los civiles, los héroes y, sobre todo, a los villanos. Una llamada para que le encendiera. Y joder, cuánto dolió. Las placas en su pecho estaban diseñadas para convertir las puntas afiladas de las balas en impactos sordos, dispersos por su superficie, pero Miruko había roto algunas, además de recibir muchos disparos. No es de extrañar que solo los héroes a prueba de balas hicieran esto.
Cada disparo en la cabeza era como recibir un golpe de bate de béisbol, y aunque le atravesaba el cráneo, el cuello le dolía mucho. Ronin hizo todo lo posible por bloquear los disparos con su espada, pero era un trozo delgado de metal, mientras que su cuerpo era grande y ancho. Mientras le tiraban el cargador, otra de sus malditas costillas se rompió, porque no terminó de curarse de Miruko ayer, probablemente solo desvió una o dos. Pero eso no es lo que pensó nadie que nos veía. Joder, ¿puede desviar balas? ¿Qué coño es él? Estás, todos, estúpido. Ronin mantuvo los pies bajo él, murmurando para sí mismo, sin entender por qué alguien pensaría algo tan estúpido. Estaba demasiado aturdido para pensar, y pensando en ello, demasiado conmocionado para importarle. ¿Pensaban que podía desviar balas? Bien por él. ¿Podría aprovechar eso? Será mejor que recargues rápido. Después de que lo encendieran, Ronin se encogió de hombros y se lanzó hacia ese imbécil que disparó a sus propios compañeros. Esta vez, Ronin mantuvo un mejor control de su espada, guiando el tajo para que comenzara abajo y subiera mientras liberaba otra onda de energía. Impactó contra los 3 criminales restantes, alcanzándolos en la cintura y luego subiendo para golpear el techo, esta vez no contra los civiles. Es como pelear por la vajilla fina, murmuró Ronin para sí mismo. Recordando a los civiles que tenía delante y no golpeándolos. Recordando a los civiles detrás de él y bloqueándolos. Era este tipo de desorden lo que hacía que Ronin anhelara la sencillez del callejón. 2 civiles, como mucho. Tan fácil de defender. No este mar de cristal que tenía que proteger. Continuando su ataque, Ronin se metió en el tirador de gatillo fácil, le agarró los brazos e intentó forzar su arma hacia arriba. No estaba seguro de si un disparo al suelo rebotaría y alcanza a alguien, así que el ángulo hacia arriba le parecía un mejor ángulo, hasta que el tipo empezó a apretar el gatillo de todos modos. El maníaco no podía disparar a Ronin, no a tan corta distancia, así que simplemente dispararon al techo, dejando caer pequeños restos de escombros sobre los dos mientras las baldosas explotaban al impactar, cubriéndoles el polvo a ambos y apagando una luz. Ronin luchaba por controlar a ese tipo. Era el más pequeño, y aunque su traje era fuerte, el control motor fino no era su especialidad. Su mejor opción eran patadas firmes en las espinillas del hombre hasta que la pierna del yakuza cedió, bajando su cabeza. Una vez en alcance, la lucha terminó rápidamente con un cabezazo agudo. El tirador cayó, y con eso, la cobertura que proporcionó también cayó. Los otros yakuza dispararon rápido, y Ronin tuvo que intentar aguantar todo lo que pudiera. Más impactos fuertes a través de su traje mientras se ponía en pie, intentando ser lo más grande posible y una buena cobertura como Mao solía ser, y se adelantó para derribarlos justo cuando un banco chocó contra los dos desde un lado. Maldita sea, de pie a un lado, Mao tenía una pinta horrible. Su estómago tenía manchas moradas, apenas visibles bajo el chaleco abierto, donde había hemorragia interna. ¿Estás bien? Vivo. Tenemos que salir. Ronin siguió en la punta, corriendo hacia los dos inmovilizados y luego derribándolos. No dijo nada cuando Eiko, se retiró visiblemente de su presencia. Estaba luchando contra héroes. Era un villano. Y ahora mismo, envainando a Muramasa, tenía que escapar. Sí, asintió Mao, luego miró de reojo, Miruko seguía yendo hacia él. Ahora, sin embargo, había una diferencia notable en el estilo de Mao. Ya no jugaba. Miruko entró de golpe, girando todo su cuerpo para ganar impulso y convertirlo en un L-Smash. Mientras estaba boca abajo, Mao le dio un clothesline en la espalda, obligándola a rodear su brazo como una muñeca de trapo antes de ser clavada en el suelo y pisoteada una vez. No es tan divertido cuando es serio, ¿eh? Mao se rió con Ronin, o quizá para sí mismo, pero no importaba. Miruko seguía intentando levantarse, esa maniática de la batalla, y ahora, con más yakuza reducido, los héroes y la policía estaban más confiados. Ya empezaban a acercarse. Vamos. Ronin agarró a Mao y lo tiró hacia atrás mientras Miruko salía disparada, pateando la pierna de Mao. Por un segundo, todo el peso del gigante recayó sobre Ronin, y joder, qué pesado era. Si no fuera por el traje, probablemente Ronin habría quedado atrapado bajo el gran tacón. Por suerte, lo tenía, y también tenía una salida.
Ronin corrió más adentro de las tiendas, pasando por los grandes almacenes, junto a Eiko y directamente hacia el supermercado. No podía precisar exactamente por qué. Lógicamente, debería haber salido por la entrada trasera de los grandes almacenes. Tendrían uno, y sería el mejor lugar para irse. No tendría que pasar por más yakuza, pero por alguna razón, ni siquiera se le había ocurrido en ese momento. Todo lo que sabía era que los yakuza estaban en el supermercado, y que alguien tenía que eliminarlos. Podrían haber sido los héroes. Deberían haber sido los héroes. Pero parecía que iba a ser él. El mercado había sido convertido por los yakuza en el recinto para su última resistencia. Ya estaban dando órdenes, habiendo bloqueado todo lo que podían, volcando carros y estanterías, tomando defensas detrás del mostrador y manteniendo sus armas listas. ¿Dónde coño está el refuerzo? ¿Dónde coño está algo? La sede nos ha mandado algo, mira esto. Son un puto montón de Doritos, tío. Revisa otra vez. En cuanto Ronin y Mao intervinieron, fueron inmediatamente atacados. Como Mao era tan a prueba de balas como un culturista normal, Ronin hizo todo lo posible por dar un paso adelante, recibiendo más balas y sintiendo como más cosas en su cuerpo explotaban de formas que no deberían. El interior de la tienda seguía siendo, sin embargo, una tienda. Tenía pasillos, y esos carritos volcaron. A Cover no le importaba de qué lado estuvieras, y era genial para romper la línea de visión, permitiendo que ambos se escondieran de la yakuza un segundo. Pero los héroes se acercaban detrás, especialmente Miruko. ¿Crees que puedes meterla en la yakuza? Shit, tío, no estoy tan jodido. Miruko no parecía dejar de correr, saliendo a toda velocidad e intentando una patada frontal afiada a Mao. Ambos despejaron el paso, dejándola golpear el pasillo tan fuerte que la maldita cosa se vino abajo, golpeando el techo, rompiendo luces y luego cayendo y esparciendo trastos por el suelo. Chispas y polvo calcáreo caían ahora sobre el suelo, luego los aspersores, mojando las baldosas debajo. Miruko apenas se dio cuenta, preparándose para atacar a Mao antes de que él la agarrara por la cintura y el cuello y la lanzara directamente contra la encimera. Ella voló por encima de las cabezas de los yakuza, estrellándose contra el pozo lejano, luego cayendo detrás del mostrador antes de recibir disparos de inmediato. Ronin habría hecho una mueca, Miruko no era a prueba de balas, pero si quería seguir centrado en ellos, podía pagar el precio. ¡Pum! O podía recibir un disparo y ignorarlo, pateando a un yakuza tan fuerte que se estrelló contra el techo y no cayó. Vosotros dos. Al ponerse de pie, Miruko parecía peor que Mao. Había estado ignorando todos los daños que había sufrido, y ahora claramente le habían disparado en el torso. Ella seguía adelante, pero esto no era heroísmo, era pura rabia y estupidez. Así era como había parecido antes. Vosotros dos. Parecía que las palabras estaban fuera de alcance para Miruko mientras saltaba sobre el mostrador, girando para dar una patada elegante y poderosa. Su don le permitía ignorar todo el dolor para golpear con toda su fuerza. Por suerte, eso no le ayudó a pensar cuando los dos vigilantes pasaron corriendo junto a ella. Ronin saltando por encima de ella y Mao empujándola a un lado. La pareja pasó por encima del mostrador, se derrumbó y irrumpió por la puerta trasera del gran almacén. Al pasar por la parte trasera, Ronin agarró una sección cercana de estantes con provisiones de comida e intentó dejarla delante de la puerta. Estaba sujeto al suelo y no sirvió de nada hasta que sacó a Yamato, cortando la parte inferior y cortándolo con un estruendo poderoso. No pasó ni un segundo entre eso y que Miruko volviera a caer, intentando llegar a ellos. Esperaba que aguantara al menos unos segundos. Pero era hora de irse. Ronin se giró para alcanzar a Mao, y casi recibe un golpe en la cabeza con una bolsa de patatas fritas. Luego otro, esta vez apartado del aire. ¿Pero qué coño? El yakuza se había instalado cerca de la puerta del muelle por la que intentaba escapar, rebuscando en una caja de bolsas de patatas. Mierda, tiene que haber algo. Otra bolsa de patatas fritas. Era como si intentaran ser tan tontos que le cortocircuitó el cerebro. Peor aún, estaba funcionando. Ronin se detuvo un segundo para mirar, intentando entender qué estaba pasando antes de recordar que no le importaba. Tengo.
Ronin se acercó a ellos sin problema, ya que ya no le disparaban, agarró a uno de los matones por el hombro y le dio la vuelta, dándole un puñetazo en la cara y luego recibiendo un golpe en la cabeza. Rebotó sordamente en su casco, un ataque terrible. El hombre que sostenía tenía algo en la mano e intentaba romperle la cabeza a Ronin con ello. Dios sabe por qué un ladrillo estaba en la espalda de un chip, pero a Ronin no le importó. Bloqueó el siguiente golpe con la mano libre, luego se lo arrancó de la mano para golpearle la cabeza. ¡Idiota! Tengo casco, murmuró Ronin mientras se giraba, cayendo de repente cuando alguien intentó dispararle en la cabeza, y luego saltó del suelo para estrellarse el ladrillo en la cara. Aguantaron bien el golpe. El golpe se sintió más suave que antes. Se detuvo a mirar lo que tenía en la mano cuando un yakuza apuntó con su pistola y luego con el dedo. Joder, es una bomba. ¿Qué? Lámina sagrada. Todos en la sala reaccionaron casi idénticamente al descubrir la bomba en la mano de Ronin. Total confusión, incredulidad, luego pánico. Sobre todo Ronin. Miró hacia atrás hacia la entrada, luego se apartó cuando su barricada fue lanzada como un proyectil. Toda la estantería se balanceó salvajemente y se volcó para romper una de las paredes y esparcir más escombros por todas partes. En el umbral, Miruko estaba de pie. Su uniforme manchado de rojo, los ojos inyectados en sangre y la respiración agitada. Vosotros dos. Mirando la bomba, el temporizador decía, nada. No había un temporizador. Genial. Bueno, más le valía intentarlo. La yakuza tiene una bomba, explicó Ronin de forma bastante débil, levantándola. ¿Qué? Miruko apenas pareció salir de ese estado, así que Ronin levantó la bomba más alto. Hay una bomba, idiota, ahora id a evacuar a la gente o desactímala. Lo mejor fue la respuesta. La yakuza dejó de pelear por completo y salió corriendo por la puerta trasera de la que Ronin había planeado escapar. Ronin miró hacia él, maldiciendo, luego miró la bomba y la llevó a la mesa. Sábana. Ruin, ¿sabes desactivar una bomba? Oja no, yo pasé con armas, no bombas. Ronin miró por encima del hombro a Mau, comprobando el temporizador. Mau podría comérselo, no, era demasiado grande. Y por culpa de Eiko. Eiko estaba aquí. Eiko estaba justo a la vuelta de la esquina, probablemente siendo evacuada ahora mismo, pero al menos estaría fuera del radio de la explosión. No. Si la yakuza envió esto, planeaban volar toda la tienda, incluyéndonos a nosotros. ¿Está encendido? Déjame ver, sí, creo que está encendido. Sábana. Este estúpido ladrillo de repente pesaba mucho más, y golpeó a dos personas con él. Sábana. Sábana. No cubren esto en los manuales de héroes. Al mirarlo, era un ladrillo de masilla con una radio de aspecto extraño. Una antena, algunas luces, unos mandos, pero no muy oficial. ¿Podría apagarla? ¿Podría simplemente romperlo? ¿Cómo funciona? ¿Podemos romperlo? Estaba tan absorto jugando con su bomba que apenas notó la llegada de la policía y los héroes, liderados por Miruko. Vosotros dos, aléjate de la bomba. Ronin miró a Mau, luego ambos miraron a ella, a los héroes y a la policía. La yakuza, su distracción, se había marchado. Así que solo estaban ellos y los héroes, sin una forma real de escapar salvo amenazar con que la bomba podría explotar. ¿Por qué no explotaba la bomba? Por un momento, lo más parecido a un kick de Midoriya, pensando, se activó. Esto era una bomba en su mano. No tenía temporizador visible y tenía una antena de radio extraña. No estaba cronometrado. Por supuesto que no estaba cronometrado. La yakuza no sabía cuándo necesitarían esa cosa, cuándo serían asaltadas, así que ¿por qué iban a ponerle un temporizador? Entonces recibía una señal, y cuando la recibía, explotaba. ¿Y cuando recibiría señal? Ronin miró a la heroína número 8. Alguien tan molestamente resistente que aún no podía deshacerse de ella. A su lado estaba el yakuza Hunter, un acorazado aparentemente invencible si no habías visto su actuación fuera. Cualquier yakuza listo habría puesto cámaras en este sitio para ver lo que pasaba en su escondite, no solo hoy, sino para vigilar sus cosas.
para que los yakuza pudieran ver dentro de la tienda, y podrían ver a Miruko y a todo un grupo de héroes a punto de acercarse aún más, garantizando que la bomba explotaría y los mataría a todos, y eso era lo que el detonador estaba esperando. Miruko para que se acerque. ¿Cómo estaba ahora Y? Sábana. Por supuesto, esa era la explicación lógica. En la mente de Midoriya, más bien era, no hay temporizador. Detonador. ¿Por qué no, Miruko? Héroes. Están demasiado lejos. Se acercan entonces, hoja. Al darse cuenta de lo que haría si fuera siquiera un yakuza medianamente decente, Ronin miró la bomba, dando un paso atrás automáticamente. No sabía cómo desactivar una bomba. No sabía cómo detener una bomba. Entonces, ¿qué podía hacer? ¿Escapar? No era lo bastante rápido, incluso teletransportarse sería demasiado. Ronin desenvainó a Yamato de repente y lanzó un gran tajo, apuntando su hoja a Miruko mientras Sumo se deslizaba suavemente por la hoja rota. Mantén la distancia, habló Ronin con tono plano, intentando recordar cómo hacerlo. Necesitaba activar tanto los dones de humo como de teletransporte, no, solo el de humo, y luego. ¿En serio? Te tenemos rodeado, ¿y qué es eso? ¿Otra amenaza de bomba? Miruko parecía sorprendentemente al día con las tonterías de Ronin, si sabía la vez que engañó a Ryukyu para que le dejara ir con una bomba falsa. ¿Ahora y te ha preparado otra cosa? Era una información muy buena sobre el expediente sobre él, pero no el momento. Activó un guantelete Beowulf, apartando el humo de la espada, intentando calcular la distancia mientras su mano se dirigía hacia la bomba. Imaginando que le estaban observando, idealmente no dejaría el juego, revelaría que lo sabía. Intentando pensarlo, sin embargo, no estaba del todo seguro de cómo ganar tiempo y ganar tiempo. Así que, ya estabas advertido. Y me importa un carajo. Si crees que eso me detiene, por supuesto, Miruko estaba lista para lanzarse. Lógicamente, ahí sería cuando estallaría la bomba, para la ironía más cómica. Justo cuando intentó golpearle. Así que, calculando el tiempo, Ronin comprobó el tamaño de su nube de humo y se lanzó. Ronin. Sábana. Shit. Varias cosas ocurrieron a la vez. Centipider cogió la bomba y se dispuso a lanzarla a la nube de humo, intentando activar el Kirk portal de Yamato sin mirar, pero torpemente la hizo y atrajo la mirada por falta de práctica. Miruko saltó al aire, intentando estrellarse contra Centipider, la peor opción de todas. Su patada podría interrumpir el portal que él había creado si desgarraba el humo. Centipider intentó ir lo más rápido posible, torpeando su propia velocidad mientras la patada de Miruko alcanzaba su punto álgido, la bomba pitaba, y justo cuando iban a volar en pedazos, Mao se adelantó. Al ponerse delante de Midoriya, Mao se sorprendió bastante. Sinceramente, que le volaran no estaba en sus planes. Pensó que se iría, no estaba lo suficientemente emocionado como para sobrevivir. Si se metía en una pelea con la policía, algo que pudiera manipular, podría tener suficiente o simplemente escapar. Aguantar una patada que no era lo suficientemente fuerte para bloquear del todo no formaba parte de esos planes. Sus brazos se alzaron, formando una cruz que el talón de Miruko golpeó y luego atravesó, su pierna golpeando como un mazo lanzado y atravesando sus defensas, directo a su hombro, que crujió audiblemente. Piernas dobladas, rodillas dobladas, y el mundo aparecía y desaparecía. Esto se sentía como Chicago otra vez, hace un siglo, antes incluso de que llegara a Japón. Era la vez que más poco promocionado había estado en años. Normalmente hacía falta cortar o perforar para joderle así, golpear era su especialidad. Dio medio paso atrás mientras el peso de Miruko le aplastaba, desequilibrándole. Lo mejor era meterse en ello, empezar a pelear, intentar emocionarse, así podría sobrevivir a la bomba. No tendría que preocuparse por lo que sea que Centipider estuviera haciendo, pero le preocupaba lo que Centipider estaba haciendo, y no podía entender por qué. Mao no era el mejor pensador, pero creía haberse entendido a sí mismo. Él luchó. Vivió. Y un día, moriría. No era algo que temer, pero tenía miedo de algo. No podía averiguar qué, pero lo era. Y joder, si iba a ir al infierno antes de darse cuenta de eso, le cabrearía el resto de su vida después de la muerte.
Así que Mao plantó los pies, preparándose en vez de esquivar, y sonrió mientras Miruko le rompía el hombro, ganando solo un segundo para que Centipider metiera esa estúpida bomba en su estúpido portal y luego, ¡boom! La explosión le dio de lleno en el pecho, porque claro que sí, estaba de pie frente al portal. La explosión volvió a entrar, creando un destello cegador mientras el bosque a su alrededor pasaba ante sus ojos. El mundo era un borrón de lágrimas por el aire que le salió disparado mientras Izuku volaba de vuelta, golpeando la pared trasera con tanta fuerza que la atravesó de lleno. Era la ciudad. Era de noche. Estaba mirando fijamente a la Nomu femenina. Acababa de golpearle. Ahora tenía las costillas rotas y simplemente volaba por el aire, mirando las nubes del cielo nocturno en la noche del infierno, atravesando el cráter que habían creado Olmigt y esa Nomu femenina. Tenía que mantenerse consciente. Tenía que mantenerse consciente porque All For One estaba allí. Tenía que mantenerse consciente porque All For One estaba allí, y Olmigt no estaba en condiciones de vencerle, y alguien tenía que seguir adelante y seguir luchando. Cayó al suelo. Desde el impacto inmediato de la bomba, el informe indicaría que Ronin voló 20 metros, rompió un muro, luego rebotó en el asfalto y voló otros 13, su impacto ralentizado en gran parte por los policías y el coche en el que fue lanzado. Más sorprendente aún, a pesar de todo eso, estaba vivo, aunque entraba y salía de la conciencia, tumbado medio en el techo del coche contra el que chocó, con la mano aferrada a la espada. El otro vigilante, Ruin, ya tenía un brazo roto, pero usó la repentina salida de su compañero como distracción, saliendo corriendo tras él mientras los otros héroes estaban mayormente confundidos. Miruko, por fin, tenía suficiente dolor como para dejarla en el suelo. No una patada, puñetazo ni ningún golpe físico que la derribara, sino que estaba demasiado cerca de la explosión sin protección auditiva. Con su oído mejorado, apenas podía enfocar, la sangre corría por su rostro. El resto de los héroes y la policía tenían heridas mucho menos que las descritas arriba, principalmente disparos, pero Miruko ya tenía 7. Parecía que la heroína conejo tenía más en común con Ruin de lo que jamás admitiría, porque, como él, una vez que recibía un golpe lo suficientemente fuerte para darse cuenta, parecía que todo lo demás la alcanzaba de golpe. Los disparos, los múltiples impactos en sus piernas, el daño auditivo, la abrumó por completo. Sir Nighteye se quedó, de verdad, sin palabras. ¿Quién iba a pensar que un evento podía salir tan mal? Las armas, mucho más de lo que la asociación de héroes había creído que los Shiyasakai tenían en total solo en esta base. La bomba, a juzgar por los daños, se suponía que iba a arrasar la mayor parte del centro comercial. Estaba diseñado, según la forma en que Ronin volaba, para romper las líneas estándar de héroes y policías. Literalmente fue construido para causar daños innecesarios y golpear a civiles. Y la razón por la que esta valoración fue tan mala. La siguiente pasada en coche. Cuando Sir Nighteye llegó, la pelea aún no había terminado, ya que una furgoneta sin distintivos también cruzó el aparcamiento directa hacia la policía. La yakuza al volante aceleraba, moviéndose con un abandono absoluto y temerario. Sir Nighteye leyó la trayectoria mientras llegaba, luego giró bruscamente, su coche sacudió al pasar por encima de una señal de aparcamiento y empujarse por un borde para llegar a tiempo. La yakuza, según la suposición de Sir Nighteye, intentaba embestir a Ronin, dándole finalmente unas palabras a Sir Nighteye mientras los dos coches competían. La yakuza ganando velocidad y su propio coche manteniendo la velocidad para desviar la furgoneta. ¿Qué demonios está pasando? Los dos empataron. La policía se apartó, la furgoneta de la yakuza fue embestida en un lateral, pero seguía rozando y girando el coche de policía mientras el vigilante encima se agitaba torpemente con el viento. El coche de Sir Nighteye no estaba en buen estado, la parte delantera se dobló sobre sí misma y se rompió. Salió rápidamente, sacó uno de sus pesos y dio en la cabeza al primer yakuza que salió de la furgoneta. Bublegel, agarra al vigilante, oficiales. Apóyame. Sir Nighteye corrió hacia él, dando una patada directa al primer yakuza, ya aturdido, de vuelta a la furgoneta y empujándolo contra sus compañeros criminales, causando más desorden mientras intentaban salir por otras puertas. Entonces llegó el olor. Afilado y ligeramente terroso, como un bar que nadie había limpiado en mucho tiempo. El hedor a alcohol llenaba el aire de la furgoneta.
Tú. Hijo de puta. Saliendo con un tic nervioso como un adicto, uno de los 8 preceptos de la muerte salió tambaleándose, mirando fijamente a Ronin y luego girándose lentamente hacia Sir Nicteye. Maldita sea. Fue a por un cuchillo, sacándolo de forma amenazante mientras Sir Nicteye le golpeaba de lleno en la cara, agarrándole de la máscara y tirando de ella hacia abajo, cegándolo, y luego dando un paso atrás. El cuchillo brilló al volar con rapidez en el aire, cegado, pero yendo directo hacia donde Sir Nicteye acababa de estar, listo para atravesar el centro del masa si no había despejado la zona. Los otros yakuza y la policía venían, y por alguna razón, los héroes se tomaban su tiempo, pero no importaba. Sir Nicteye hizo ejercicio, es decir, era muy bueno llevando al equipo. La yakuza intentó pinzarle, lo cual no era raro, pero lo que sí era el precepto de la muerte avanzaba tambaleándose borracho, evitando a Sir Nicteye mientras el héroe intentaba agarrarle, para luego explotar hacia Ronin. Hoy no me muero, maldita sea. No lo estoy. El precepto avanzaba en una desesperación salvaje, aparentemente despreocupado mientras cargaba contra la línea policial y los héroes que venían. Peor aún, los héroes no estaban en condiciones de enfrentarse a alguien tan hábil como un precepto de la muerte. La policía y los héroes acababan de verse obligados a soportar un tiroteo con balas volando por todas partes, civiles, 2 de los vigilantes más poderosos y peligrosos de la región, y ahora esto. El precepto se movía de forma esporádica, lanzándose para destripar a un oficial y luego lanzándolo contra sus compañeros. Un héroe se acercó, y le lanzó el cuchillo en la pierna, luego le dio una patada, rompiéndola antes de lanzarse al suelo, aplastándolo de cabeza antes de terminar con un brutal chasquido. Mantén la distancia. Sir Nicteye gritó, luego se desvió cuando salieron más cañones. Controlar a esos se convirtió en su máxima prioridad en este lío, para mantenerse a salvo a sí mismo y a sus compañeros héroes. Chica burbuja. Sácalo de aquí. Ven aquí de una vez. El precepto era como la muerte líquida. Inhalar profundamente y luego soltar una enorme nube embriagadora, invisible para la mayoría. Se elevó del aire, aprovechando su posición baja mientras la policía y los héroes intentaban acercarse, y la inhaló. La mayoría entró en pánico cuando el aire supo a fuego, tambaleándose cuando la serpiente se enroscó del suelo y bloqueó un ataque con su víctima muerta, luego la levantó y la lanzó contra un segundo héroe. Ni siquiera se dieron cuenta de que el cuchillo salió hasta que fue demasiado tarde, golpeándoles el estómago una y otra vez mientras él avanzaba como un poseído, todo hacia ese coche patrulla. Estás muerto. ¿Me oyes? Muerto. Saltó sobre el héroe, desangrándose las tripas, todos permaneciendo a un paso atrás por el miedo y empezando a tambalearse por su aura de alcohol. Ver a este villano estaba un paso por encima de lo que sus compañeros podían manejar. Sir Nicteye terminó de enfrentarse a 2 a la vez, engañándolos para que se dispararan entre ellos y desarmándolos. Los agarró por los brazos, los apuntó entre ellos y les dio la vuelta. Con 2 más derribados y un poco de espacio, Sir Nicteye atrapó sus armas antes de que tocaran el suelo, girando para mirar al precepto y apuntando, disparando con ambas pistolas. Parecía tan fácil, especialmente con su alto entrenamiento en armas, pero no pudo acertar ni un solo golpe al asesino alcohólico, cuyo patrón esporádico era demasiado inconsistente para alinear. Sir Nicteye se giró cuando otro yakuza se alineó, lanzó la pistola al villano, luego le agarró de la camisa y le dio la vuelta a otra, pisoteando ambos y alineándose mejor con una sola pistola, ahora apuntando mejor a las piernas del precepto con mejor concentración. El primer disparo acertó, y esa fue la clave. Incluso cuando el segundo falló, el villano se retrasó, tambaleándose ahora mientras se agarraba la pierna. Tú, esto no es nada, ¿me oyes? Nada. El villano perdió su segundo cuchillo de la mano, pero estaba lejos de terminar. Se giró hacia el héroe que intentó agarrarlo y mordió, luego giró de repente al arrancar una oreja. Girando más, balanceó todo el cuerpo, pareciendo dislocarse el brazo cuando un héroe intentó sujetarlo, inmovilizado un segundo, ahorcando a un héroe al siguiente mientras le arrancaba un ojo con los dedos. Nada. Sir Nicteye notó que venían refuerzos a por él, pero no por los que se interpusieron en el camino del villano capaz. Parecía preferible tratar con armas de fuego a un verdadero desafío.
pasó a su protegido a otro, señalando que esto tendría que resolverse antes de atacar la base de verdad y conseguir héroes más aptos contra armas de fuego. Voy a entrar. Sujétalo un momento. Bubblegel tenía mucho trabajo por delante intentando ganarle a todos en el fideo de las extremidades que era Ronin. Parecía mucho más pequeño cuando estaba tumbado en el techo abollado, pero intentando moverlo, también más pesado. Intentó recogerlo, pero debía pesar 100 kilos. Al ver al villano acercarse, Bubblegel cambió de enfoque, creando un enjambre de burbujas. Dos pueden jugar sucio, pero solo uno de nosotros se limpia. Las burbujas se concentraron en la boca abierta del villano, usando su propia táctica para dejar a todos tambaleándose contra él, hasta que empezó a esquivar y a zigzaguear más rápido de lo que Bubblegel podía apuntar, zigzagueando y de repente lanzando hacia adelante para agarrarla del pelo. Te pillé. El villano cerró la boca mientras Bubblegel intentaba sus dos últimas cosas: hacer que se ahogara de nuevo o detener la puñalada con sus brazos libres. En el primer golpe la atrapó, pero en cambio fue apuñalada en el brazo, debilitando su agarre mientras él tiraba hacia atrás, luego se balanceaba hacia adelante, golpeando acero sólido. Ja. Ja. Vaya. Bubblegel tembló al sentir el frío del acero contra su piel desnuda, pero, que le apuñalaran dolía menos de lo que pensaba. De hecho, no dolió en absoluto. Al mirar hacia abajo, vio que la puñalada actual del precepto había sido parada con una espada, empezando por detrás de ella. El precepto se giró, miró y gritó, lanzándose hacia él. Bubblegel se giró, miró y sonrió, luego se apartó. Ronin colgaba boca abajo, vomitando sangre en su propio casco, y miró hacia arriba con la mirada aturdida, preguntándose dónde había ido la Nomu femenina y quién demonios era ese tipo intentando golpearle. Nadie se dio cuenta de que el motor del coche de policía se encendía. Ronin seguía boca abajo, y joder, todo dolía. Por suerte, podía sentir el dolor en todo, así que el daño nervioso no podía ser demasiado grave. Aparte de la gran confusión y el gran dolor, Ronin estaba seguro de que estaba en una pelea. El tipo definitivamente venía hacia él. Ronin había desviado el golpe contra la dama azul casi por instinto, pero ahora era hora de mejorar un poco. El precepto de la muerte, Deidoro Sakaki, se lanzó sobre Ronin. Solo tenía que agarrarle la cabeza. Esa estúpida armadura antibalas era dura, pero no le salvaba de un cuello roto. Y gracias a los dioses que volvió, claro que este pedazo de mierda sobrevivió a la bomba. La cámara era demasiado mala para mostrar lo que había pasado, pero por supuesto sobrevivió. Necesitaba morir aquí mismo, ahora mismo, y mientras eso sucediera, Sakaki sabía que viviría. Ronin se desvió, intentando atacar a Sakaki, pero fue desviado antes de que Sakaki lanzara su cuchillo detrás de él, esquivando por poco a un Sir Nicteye que corría, y se aferrara a la cabeza y al hombro de Ronin, finalmente en posición de romperle el cuello. Por fin, por fin. ¡Wow! Su euforía dio paso a un dolor repentino cuando se encendieron las luces de la patrulla, para su sorpresa y confusión. Todos los que seguían de pie y atentos estaban un poco confundidos mientras Mao ajustaba el volante del conductor, miraba detrás de él y aceleraba el vehículo en marcha atrás, derrapando y derrapando antes de cambiar a marcha y salir disparado de repente cuando el gigante intentaba conducir con un solo brazo funcional. El coche patrulla tomó las curvas como un loco, con Ronin quedándose principalmente porque estaba demasiado atrapado para bajarse entre esto y Beowulf, pero tuvo que sujetarse la cabeza mientras los tres se alejaban rápidamente de la escena. El trío zigzagueó salvajemente al salir del aparcamiento, chocando contra un coche aparcado y luego contra uno de conducción antes de enderezarse y salir de la ciudad. Al volante, Mao respiraba hondo, repensaba muchas cosas y trabajaba lentamente su hombro, sintiendo el dolor más intenso que había sentido desde que alguien descubrió su debilidad al miedo y a las cosas afiladas, disparándole 6 veces en el pecho. En el techo de la patrulla, Midoriya apenas lograba enfocarse en un mundo de dolor. Beowulf apenas sostenía a Yamato en la mano, la cintura atascada en metal abollado y la cabeza sentía que se le iba a arrancar mientras intentaba sujetarla. Al lado de la patrulla, Deidoro Sakaki se aferraba a Ronin con todas sus fuerzas, acababa de ser embestido por un coche, disparado, y decidido a que si iba a morir matando a los Ronin. Así que el vigilantismo iba genial.